Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Incio, soy doctor en ciencia política, me dedico a temas cuantitativos y computacionales. Y en este canal de YouTube trato de compartir algunos videos sobre cómo usar R para análisis de datos sociales. En este video en particular vamos a trabajar sobre ggplot, cómo hacer gráficos básicos descriptivos y darles algunos tips y alguna idea como para que entiendan la lógica detrás de esto. Eh, Muy bien, esto es RStudio. Tengo otros videos donde explico las partes de RStudio, cómo familiarizarse con el entorno. Les recomiendo chequear eso. También tengo otro video de cómo subir datos usando la librería Rio, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Pero básicamente aquí está el script, aquí está el ambiente, acá van a salir los gráficos en el panel inferior derecho y en el panel inferior izquierdo de la consola. Muy bien, estos son los paquetes que necesito. Eh, si es que no los tengo, tendría que instalarlos, pero como los tengo, no los instalo. Aquí importo mi base de datos, porque estoy trabajando, recuerden, en esta carpeta. Entonces recuerden siempre, antes de importar su base de datos, decirle al R, estoy trabajando en esta carpeta, y luego no van a tener ningún problema. Ok, ggplot es un paquete muy popular para hacer gráficos y es popular porque es muy versátil. Te ayuda a cambiar varias cosas y poder personalizar digamos, hacer tu gráfico bastante impacto. Recuerden que es muy importante cómo visualizas, cómo transmites los datos que estás analizando. En este caso particular, por ejemplo, ggplot trabaja con capas. Vas agregándole capas y esas capas van mejorando el gráfico. Y la primera capa es crear el objeto ggplot. Estoy creando un objeto ggplot aquí que tiene la data que voy a utilizar, esta base de datos, que es una base de datos que contiene información por cada municipalidad, el canon, pobreza, número de conflictos, número efectivo de partidos y otras variables que para un artículo que estoy trabajando. Muy bien, si yo corro esto, si creo el objeto ggplot, simplemente lo que va a pasar es que me va a mostrar en un objeto, pero es un gráfico vacío, las dimensiones vacías. Lo que ya el objeto entiende es que aquí hay pobreza está en el eje Y y canon está en el eje X. Muy bien. Pero luego yo le puedo agregar más, le agrego la siguiente capa que es ya qué tipo de gráfico quiero, y en este caso es un gráfico de dispersión de puntos. Entonces si corro eso, no solo me entrega la tabla vacía, sino me entrega los gráficos, ¿no? Los puntos, donde cada punto representa una municipalidad el valor de canon que recibe y el nivel de pobreza que tiene. Muy bien, este gráfico no es muy informativo porque la variable canon tiene mucha dispersión. Entonces lo que yo podría hacer, por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es, se dan cuenta que en el eje X ya no es canon, sino es logaritmo de canon, y tengo el mismo gráfico. Lo que hago aquí es corro esto y ahora se, el eje Y, el eje X ha cambiado, es el logaritmo de la variable canon y se ve un poco mejor, pero igual, digamos, no hay mucha relación, la dispersión está ahí, ¿no? Pero eso es un tipo de gráfico, gráfico de puntos. Otro gráfico que puedo hacer con ggplot es barras, la misma idea. Yo defino mi objeto donde tengo qué es lo que voy a graficar. En el eje X van los departamentos, en el eje Y van los conflictos, puedo hacer el número de conflictos por cada departamento, y luego ya el tipo de gráfico, que en este caso va a ser el gráfico de barra. Muy bien, pero aquí dense cuenta que a diferencia de punto, que eran paréntesis vacíos, acá le estoy dando un argumento. ¿Y qué es lo que pasa? Que en barras yo puedo tener que sean porcentajes o que, digamos, sea el número de frecuencia, etcétera. Y puedo jugar con las barras, como también puedo jugar con los puntos. Pero, digamos, si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es empezar a definir argumentos dentro del tipo de gráfico. Entonces, si yo corro este gráfico, lo que voy a obtener es un gráfico de barras. Pero si se dan cuenta, el gráfico de barras no es muy, digamos, bastante simple, pero sobre todo acá hay un problema, que no se leen las etiquetas en el eje X. Entonces, aquí es donde empieza también lo chévere de ggplot. Yo puedo agregarle otra cosa, si ven aquí el más, le voy a agregar otras condiciones, otros argumentos, estoy modificando el entorno del gráfico. Y aquí en particular estoy modificando el tipo, el entorno del gráfico, y estoy diciéndole que voy a modificar el texto en el eje X, y el texto, ¿cómo lo voy a modificar? Le voy a agregar, que tenga un ángulo de 45 grados.
Entonces, si yo hago esto, si corro esto, ya digamos, mis nombres en el eje X se dan cuenta que ya están como 45 grados, ¿no? Entonces, esto es posible gracias a que yo he modificado, le he agregado al gráfico otras características al entorno para hacerlo más legible. ¿Y qué es lo que puedo cambiar ahí? Si se dan cuenta, donde yo he subrayado te salen todas las opciones. Digamos, no voy a recorrer por todas, esta es una pasada bien rápida de ggplot, pero la idea es que lo importante aquí es que tú defines tu objeto primero y sobre este objeto vas agregándole cosas para ir mejorando el gráfico. Otro tipo de gráfico es el histograma. Como ven, yo puedo tener acá mi histograma y un argumento es el ancho de la barra del histograma, que lo puedo modificar o también lo puedo dejar vacío y me va a entregar el por default, ¿no? Perfecto. Otro tipo de gráfico que puedo hacer es el boxplot. Entonces, ese es otro gráfico muy común, que es el gráfico de barras, o le llaman diagrama de cajas o bigotes, etcétera. Y acá tengo el gráfico de bigotes del share, que es el porcentaje con el que ganan los alcaldes en cada distrito dentro de cada departamento. Pero también tengo el mismo problema en el eje de abajo. Se dan cuenta que no se notan los nombres. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, que es agregarle otra capa más con el más para mejorar el entorno del gráfico, y de esta manera va mejorando, ¿ven? Se van los nombres. Puedo agregarle colores, pero esta vez, por ejemplo, aquí en mi objeto que estoy creando, que es el objeto ggplot, ya no solo le estoy diciendo qué es lo que va en el eje X y en el eje Y, sino también que hay otra variable importante que son el departamento, que va a dar color a lo que sea, pueden ser barras, puntos, lo que sea, porque aquí simplemente estoy creando el objeto, ¿ok? Y aquí le estoy diciendo qué tipo de gráfico quiero. Entonces, si yo corro esto, me va a entregar digamos, los mismos puntos que hemos visto, pero ahora cada departamento tiene un color. Este gráfico fuera mucho mejor si es que en lugar de departamento tendría regiones, tendría 3 regiones, costa, sierra, selva o macro regiones, y ahí podríamos ver algún patrón. Acá, como hay demasiados departamentos, no se nota mucho, pero para efectos de mostrarles cómo funciona esto es suficiente. Otra cosa que puedo hacer es ir agregándole título y modificando el entorno también, pero ya por ejemplo agregando título al título del gráfico, el título que quiero en el eje Y es pobreza con P mayúscula y porcentaje, etcétera. Eso lo puedo hacer con labs título aquí, ¿no? Entonces ahí veo que le he agregado el título, he cambiado la etiqueta en el eje Y, en el eje X, etcétera, y eso ayuda, ¿no? Otra cosa que puedo hacer también es modificar los ejes. ¿Se acuerdan que acá le hubiera puesto log de Canon? Pero pues, eso se puede hacer desde el entorno del ggplot también. Acá le estoy diciendo, oye, por si acaso, la escala de X es en base en logaritmo 10, base 10, y la escala del eje Y es continua, que va en 0 a 100. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces uno quiere que la escala de su eje no vaya hasta 100, sino vaya hasta 20, o quiere forzarlo que vaya a 100 para poder comparar gráficos. Entonces, con este tipo tú vas de nuevo agregándole el más. Dense cuenta que aquí el más es importante. Le vas agregando cosas para modificar el entorno del gráfico, ¿no? Muy bien, dense cuenta que aquí cambió la escala en el eje Y, en el eje X, sin que yo modifique la variable acá, ¿no? Ahora, otra cosa que podría ser interesante es ver este gráfico, pero por departamento. Yo quiero ver no solo a nivel nacional, sino lo quiero ver por departamento, y ggplot te permite hacer esto con face wrap y una variable, ¿no? Acá le estoy diciendo la variable departamento. Entonces, si yo corro esto, lo que voy a tener es ese mismo gráfico, pero no en general, sino para cada departamento. Y puedo darle una mirada de nuevo a todos los departamentos. Sería más chévere si tuviera solo 3 o 4 macroregiones, pero bueno, para efectos de esto lo que está haciendo es dándome de una sola mirada todas estas, digamos, me está graficando por cada departamento esta relación entre estas dos variables, ¿no?
Muy bien, yo también podría hacer que es mezclar tipos de gráfico. Por ejemplo, acá tenemos, siempre hemos trabajado con un tipo, ¿no? Puntos, puntos, o barras, o histogramas, o boxplot. Pero yo podría agregar, por ejemplo, puntos y barras, o puntos y histogramas, dependiendo qué es lo que quieres hacer y qué es lo que sea mejor. Pero en este caso, por ejemplo, yo quiero agregar a este, vamos a correr sobre esta parte, la línea 73 y 74. A este gráfico inicial le quiero agregar una línea, pero que sea la línea de correlación o la de regresión simple, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy a hacer, disculpen aquí, es en 78-79, es agregarle otro tipo de gráfico que es una línea de regresión simple y me la muestra. Ahora, esto obviamente no se ve bien porque no está usando, digamos, la variable muy dispersa y no hay mucha relación, pero podría mejorarlo utilizando haciendo la transformación logarítmica. Igual, digamos, me va a dar me está sobreponiendo un gráfico al otro, lo está agregando, ¿no? Eh, Bien, y algo que lo chévere de ggplot es que podemos combinar cosas. Hemos hecho hasta aquí, pero yo quisiera, ¿saben qué? Voy a agregarle esto de poder verlo por cada departamento y le puedo agregar esto aquí, ¿no? Vamos a ver. Y le agrego esto acá. Ah, y ¿saben qué? También quiero agregarle el título y esto. Entonces puedo simplemente, es como que le vas, como un Lego, que le vas agregando cosas, ¿no? Eh, y debería funcionar. Vamos a ver. Eh, que por cada departamento me hace la relación, pero también la línea. Y me ha agregado el título y me va agregando las etiquetas en cada una de los ejes. Y es la idea de ggplot. Y aquí nos quedamos. Voy a dejar el script. Si me dejan un comentario, esto va a estar en mi página, todos los scripts para que lo bajen y lo puedan replicar. Pero la idea es esta, que ggplot ustedes pueden siempre eh, ir mejorando el entorno del gráfico, ir mejorando el gráfico, agregándole más capas, etcétera. Espero que este video les haya sido bastante útiles. Miren los anteriores si es que quieren saber cómo subir la data, etcétera. Y nada, nos quedamos por ahí. Muchas gracias.